Le doy la bienvenida en el estudio al senador Emilio Álvarez y Casa, senador independiente e integrante del Grupo Plural. Gracias por estar aquí, Emilio. Mi alegría, muchas gracias a ti, Guillermo, por estar aquí en El Financiero, siempre una grande alegría. Muchas gracias. En una semana en la que se ha hablado por diversas razones de las personas desaparecidas, y quisiera iniciar preguntándote tu opinión sobre estos nuevos datos que dio la secretaria de Gobernación en la mañanera sobre las personas desaparecidas, más allá de la presentación que dejó más dudas que certezas. La integración del padrón, según he podido escuchar de muchos de los grupos de personas buscadoras de desaparecidos, la integración de este padrón genera muchísimas dudas. Es así, Guillermo. Aquí en tu programa, en El Financiero, platicamos de la intención del presidente López Obrador de desaparecer a los desaparecidos. Este gobierno va a pasar a la historia como el gobierno del mayor número de personas desaparecidas. Siguen en la narrativa del gobierno recreándose en el pasado, pero se comportan como oposición. Llevan 5 años gobernando y no asumen su responsabilidad. Y van ya en esta administración 50,000 personas desaparecidas. Eso le preocupó mucho a López Obrador y generó una reunión en Palacio Nacional donde convocó solo a los gobernadores de Morena, para reproducir una metodología de la Ciudad de México que son especialistas en manipular datos, no solo en materia de desaparición, sino también en materia de homicidios. Para reducir los homicidios, implementaron una categoría que se llama muertes no aclaradas. El promedio nacional es 6%, en la Ciudad de México 35%, y por eso dicen que se redujeron los homicidios en la Ciudad de México. Algo muy parecido pasó con el tema de desaparecidos, y López Obrador retoma esa práctica y da la instrucción para volver a hacer un censo. Manda un operativo que es ilegal. Los siervos de la Nación y la Secretaría del Bienestar no tienen facultades para hacer ese censo como dice la ley. Ya hay una ley general en materia de desapariciones, producto justo de las exigencias de las víctimas y de los colectivos. La resultante es que se han dado la tarea de borrar nombres. Se han dado la tarea, incluso conozco gente de larga data, desaparecidos de la Guerra Sucia, cuyas familias dicen ya no está el nombre, lo encontraron o qué tienen. Ni una ni otra cosa, sencillamente borraron el nombre. Y la explicación, como tú bien dices, ha generado muchísimas dudas. Cualquier colectiva de personas que buscan personas desaparecidas te va a decir que hay un subregistro, que mucha gente no denuncia porque tiene miedo a las consecuencias. Están matando madres buscadoras, están amenazando madres buscadoras, y muchas familias dicen, yo ya no quiero tener más problemas. Entonces, no solo no tenemos el registro actualizado, sino un severo subregistro, Guillermo. Y me parece que la mejor imagen de lo que ha hecho este gobierno con las personas desaparecidas tiene dos extremos. Lo que pasa con los padres de Ayotzinapa, que ahora la cuenta es 43+1, porque han matado a un estudiante, de un presidente que les dio la espalda, un presidente que tomó control de la investigación, él lo dijo, y ha pasado de la oferta de verdad y justicia a esencialmente encubrimiento e impunidad. Pero el otro extremo es eventualmente una imagen más dolorosa, una madre buscadora con 2 hijos desaparecidos que la dejan parada afuera en el Palacio Nacional. Me refiero a Cecilia Flores. Ella acaba de presentar un libro, lo presentamos muy recientemente, que se llama Madre Buscadora, Crónica de una Desesperación. Yo le dije que le cambiaría el subtítulo y le pondría Crónica de un Amor, porque lo que no entiende el presidente, lo que no entienden en este gobierno, es que lo que mueve a una persona buscadora es el amor por sus familiares. Ese dolor tan inmenso de tener un hijo desaparecido es algo que no termina. Por eso, en el derecho internacional de los derechos humanos se le conoce como un delito continuado, Guillermo. Y haberla dejado afuera cuando ella le ofreció una pala de mando diciendo, presidente, encabece la indignación, que su gobierno, aunque ya está por terminar, haga algo distinto y que no seamos nosotros rasgando la tierra, sino usted buscando a nuestros familiares. Qué dolorosa imagen, Guillermo. Sí, y en el colmo de la desesperación,
al día siguiente acude pues vestida de beisbolista, ¿no? Sí. Y dice, a ver, si así me recibe, no recibe a una sola madre buscadora y recibe a todos los beisbolistas, a ver si así se digna a recibirme en Palacio Nacional. Son contrastes muy ofensivos. Un padre de los chicos desaparecidos de Ayotzinapa lo sintetiza en una buena frase. Dice, este presidente nos traicionó. López Obrador contó con la confianza y los votos de muchas víctimas, de los colectivos que tendrían la gran esperanza, como millones de personas. Pero a ellos, como a millones de personas, les traicionó, les dio la espalda. ¿Cómo así? Que el presidente, en lugar de recibir a las buscadoras, a las víctimas, fue a ver a la mamá del Chapo. ¿Cómo podemos explicar que un presidente prefiera recibir a las madres argentinas, que qué bueno que lo hace, de la Plaza de Mayo, y no a las madres mexicanas? ¿Cómo que el presidente le gusta ir 5 veces a Badiraguato y no tener tiempo para recibir a las buscadoras, no solo a Ceci? Ya no recibe a nadie, ya no recibe a las víctimas, no solo a los Levarón, no solo a Javier Sicilia. El presidente ha decidido traicionar su palabra, Guillermo, y ha decidido darle la espalda a las víctimas, y por eso está simbólico, porque si eso hace con las gentes en necesidad de arrope, de sensibilidad, de entendimiento, ¿qué no hará con otros? Y ahí lo vemos. Déjame pasar a un tema que es igualmente complejo por el drama humano que constituye, y me refiero a la migración. Quisiera abordar 2 temas. No? Uno es la ley SB4, que contrario a lo que el gobierno de los Estados Unidos, que encabeza Biden, propone, pretende generar esta ley para detener prácticamente sin restricción a personas cuya facha les haga pensar a los agentes que entró de manera ilegal al país, lo cual es discriminatorio de entrada. Pero además es un tema del gobierno federal, que el gobierno federal de Estados Unidos discute con el gobierno federal mexicano, y aquí se mete Texas a tratar de imponer esta ley, que ahora está en debate judicial para saber qué es lo que ocurrirá finalmente, pero que acrecentaría el drama y la presión que genera el problema migratorio, Emilio. Es una expresión muy peligrosa de criminalizar la migración. Y entonces no te sanciono por lo que haces, sino por tu apariencia. Es decir, no castigo el acto, sino el actor. Ahora el delito es lo que aparentas ser. Hay una parte muy importante en Texas de una comunidad mexicana enorme. Por nuestra historia, eso era parte de México. Y hay familias que les cruzó la frontera. Y muchos millones más. Pero han decidido los republicanos en Texas hacer el tema migratorio un irreductible para exacerbar la polarización en Estados Unidos. El caso tejano es un ejemplo muy vergonzoso. Han decidido incluso intentar promover que cualquier agente de seguridad municipal o estatal, policía, puede detener a una persona por el simple hecho de su apariencia, como tú bien decías. El gobierno de Biden decidió combatir. De momento esa iniciativa camina a la suspensión, pero entonces Texas está combatiendo la decisión del gobierno federal de Joe Biden. El problema, y eso es una de las cosas más delicadas, es que se ha convertido en tema de polarización de la agenda electoral en Estados Unidos. Y mismo los demócratas, no solo los republicanos con Trump, que están generando una exacerbación, a mí me parece muy peligrosa. Creo que puede generar un efecto muy en cascada de violaciones masivas a los derechos humanos. Texas es un estado enorme, tiene una enorme economía, pero con esta doble moral de castigar a los migrantes, pero dejarlos pasar, pero controlarlos, pero explotarlos, no reconocerlos, pero sí que paguen impuestos, me parece que requiere una acción diplomática muchísimo más enérgica del gobierno de México. Me parece que no bastan los comunicados de prensa. Se requiere una acción del más alto nivel. Esta debería ser la prioridad de la Cancillería mexicana y no se ve honestamente. Emilio, este tema me lleva a platicar acerca de la tragedia de la estación migratoria de Ciudad Juárez, 40 migrantes calcinados, y hay una investigación reciente, una investigación periodística reciente, que muestra
que por lo menos uno de los agentes migratorios deliberadamente impidió que se abriera la puerta para que salieran los migrantes, dejándolos a su suerte en medio de las llamas. Es así. La próxima semana, Guillermo, el día 27 se cumple un año de esa tragedia que yo no tengo duda en calificar un crimen de Estado. Porque no solo hubo personas que no abrieron la puerta, hubo la intención explícita y manifiesta de dejarlos ahí, de no abrirles. Hubo la intención manifiesta de no activar el botón de alarma que estaba en el vestíbulo. Es un edificio federal que tiene 4 dependencias. Nadie activó la alarma. Los bomberos se enteraron porque un bombero se acercó y vio una columna de humo pensando que era un auto incendiado, y cuando a su sorpresa vio que era el edificio, nadie le habló a los bomberos. Pero pasó que antes la alcaldía de Ciudad Juárez, que gobierna Morena, decidió hacer redadas junto con la Guardia Nacional, pero antes alguien decidió que un militar condujera esas operaciones, o que México recibiera 360,000 migrantes para esperar. Alguien decidió que México debía contener los migrantes para no llegar a Estados Unidos. Por eso digo que es un crimen de Estado. Y hoy hay un reportaje, yo invito a todo el mundo que vea con cuidado este reportaje de La Verdad, el Lighthouse Press y un medio de El Paso, hacen una investigación, hacen una recreación. Donde se oyen esas voces. Se oyen esas voces y donde dice una voz, ya les dije a esos güeyes que no les vamos a abrir. Y es el acto manifiesto de dejarlos morir. Desafortunadamente, Francisco Garduño sigue en el cargo. Pasa un año y López Obrador lo sigue encubriendo. No sé qué le debe o qué le sabe. Desafortunadamente, las víctimas no han tenido la reparación del daño. No solo fueron 40 personas que murieron, sino 27 con daños que incluso algunos de ellos tuvieron amputaciones por las quemaduras o lesiones psicológicas o físicas de por vida. Hay mujeres que también vivieron la agresión y no han sido ni siquiera consideradas. Guillermo, la tragedia de la Estación Juárez refleja a plenitud la política migratoria de este gobierno. Por eso es tan importante, y a mí me da mucha pena, me avergüenza, me enoja que el Senado de la República no haya ni siquiera podido tener la capacidad para citar a comparecer a Francisco Garduño, a la titular de la SEAP o a la secretaria de Gobernación. Va casi un año y la mayoría legislativa no los toca, no quieren ni siquiera que vengan a rendir cuentas. Tenemos un grupo de trabajo para dar seguimiento y que no ha podido a estas alturas ni siquiera sentarlos para que expliquen qué han hecho con las víctimas. Me parece un nivel de vergüenza y de abdicar del control parlamentario que ya es un escándalo, Guillermo. Sí, sin lugar a dudas. Este reportaje es una pieza valiosa para entender qué ocurrió ese día en la estación migratoria de Juárez y el grado de actitud criminal que asumieron los agentes migratorios, custodios, porque estaban casi presos los migrantes, y que llevó a esta tragedia que has descrito tú, no solo las 40 personas que murieron calcinadas, sino 27 más que tienen afectaciones de diversa índole, y personas que, habiendo resultado afectadas, ni siquiera han sido tomadas en cuenta. Es una tragedia, es una doble tragedia. Lo notable es no solo que eso pasara, sino que no hay consecuencias. Es que es increíble el mensaje de impunidad que se manda. Ya habían pasado sucesos previos que obligaban. Había gente que la Suprema Corte ya había mandatado para que no sean más de 36 horas. Llevaban semanas en una estación que tratan como cárcel. Y la verdad de las cosas es que eso refleja una política donde los persiguen en los aviones, los roban, los extorsionan, los secuestran, a las mujeres las violan. Es una condición de abuso de los migrantes. ¿Con qué autoridad moral le vamos a pedir a Texas que respete a los mexicanos si hacemos lo que hacemos con los guatemaltecos, los hondureños, los cubanos, los venezolanos? ¿Con qué autoridad moral México le dice a Estados Unidos, oye, respeta los derechos humanos, pero si aquí se mueren encerrados por el gobierno? ¿Con qué cara le decimos al mundo? Esa es la realidad de la política exterior de México, que se ha hecho pedazos y no tenemos autoridad para decirle a Texas, defiende a los mexicanos cuando acá los roban, los violan, los asaltan, los golpean, los torturan.
Hoy sale un reportaje de un agente de migración que le encontraron en Tijuana 2 millones de pesos en su casa y pruebas de trata de personas. Ese es el Instituto Nacional de Migración que tenemos hoy. Por eso no se puede permitir. Por eso este reportaje es tan importante y seguir insistiendo. Y una pequeña postilla. Quienes quieran dar seguimiento al tema de desaparecidos, vean el portal que se llama volveradesaparecer.datacivica.org. Lo pueden ver en mi cuenta de Twitter, Emilio Álvarez, y porque ahí pueden ver este fenómeno muy bien estudiado por estas organizaciones, estudiar por qué están desapareciendo los desaparecidos, que en su paralelo son muy similares. Como no pueden cambiar la realidad, desaparecen a los desaparecidos. Como no pueden ofrecer dignidad, mejor entonces generan impunidad. El correlato de los extremos describe a plenitud lo que estamos hoy viviendo en este gobierno. Con esto nos quedamos, Emilio, y para la gente que me parece a mí debería interesarse en el tema, pues ahí está una forma de conocer mejor, con mayor detalle, lo que está pasando en estos mundos. Absolutamente, absolutamente.